Dios le bendiga, hermanos. Aquí una vez más en nuestro canal de llamado de Bereanos, recordando que todo lo que se dice aquí se, se recomienda que vaya y se verifique las escrituras. Si lo que se está hablando aquí en este momento es verdad y es solamente verdad, como todo cristiano es llamado a hacer. Bien, el tema de hoy que vamos a estar hablando es el anticristo y la marca de la bestia. Esto es un tema muy importante porque hay muchas, hay falsas doctrinas que dicen que la iglesia no va a conocer el anticristo. Hay falsas doctrinas que dicen que la iglesia va a ser raptada antes de que el anticristo este, aparezca. Pero eso es totalmente falso porque la misma escritura nos deja saber en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 3 dice que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no será sin que antes venga primero que nada la apostasía y después se aparezca el hombre de maldad. So que ahí la Biblia te está diciendo que la iglesia fiel tiene que saber quién es el anticristo. Primero que nada te está diciendo que va a haber una apostasía en la iglesia. ¿Qué quiere decir apostasía? Es aquello que se abandona, aquello que se sale, que una vez que se creyó y se predica en contra de aquella, de esa buena doctrina, lo que se podría decir. Pues en la iglesia vemos este estado hoy. Vemos este estado de que mucha gente reconocida, gente que predicó la verdad por mucho tiempo, ahora están negando la fe, están comprometiéndose, están desviando a mucha gente por dinero, primeramente, por fama y muchas cosas más. El ejemplo de John Piper, que está eh, uniéndose con Rick Warren, que sabemos que Rick Warren, el que escribió el libro Vida con propósito, es un hereje y es un apóstata de la iglesia, que Rick Warren se une con el papado y con el papa, diciendo que el papa ama a Cristo y sabemos que el papa es un anticristo, no es el anticristo, pero es un anticristo. Y por decir un ejemplo, y tenemos muchísimos más, vemos que la apostasía está en todos lados. En vez de los que predican el Evangelio ser fieles a lo que dice la Escritura, estamos viendo que se comprometen con las doctrinas de este mundo, que se comprometen con otras personas solamente por dinero e ignoran lo que dice la Biblia. Se unen con gente por cuestiones de fama o cuestiones de reputación, se unen con falsos maestros y la Biblia es clara que nosotros no debemos unirnos con falsos maestros, sino decirles la verdad, llamarlos a la verdad. Y no tan solo eso, que después más adelante vamos a estar hablando de la música, cómo la música influye y cómo la música es parte de la apostasía hoy en día. Pero si hablamos la verdad vamos a ser perseguidos. Si realmente queremos ser seguidores de Jesucristo, vamos a ser perseguidos primeramente dentro de la iglesia, lo que llamamos hoy iglesia, vamos a ser perseguidos por eso. Si hablamos lo que dice la palabra, ¿por qué? Porque la iglesia está metida en la apostasía. Sabemos que Dios siempre tiene su remanente de gente fiel, pero es pequeño. La Biblia nos establece que la iglesia tiene que conocer el anticristo. La iglesia va a conocer quién es el anticristo. Y es Cristo quien nos va a revelar quién es el anticristo. Así como Cristo reveló quién era Judas, quién era el traidor entre los discípulos. De la misma manera que Cristo hizo eso, Cristo tiene que revelar a la iglesia quién es el anticristo. A los fieles, a los que realmente quieren seguir a Cristo por amor a Él y no solamente por una religión o porque me convenga esto o porque me convenga lo otro. A los fieles verdaderos es que Cristo va a rescatar.
y va a venir otra vez y va a raptar a la iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero estableciendo eso, que la iglesia tiene que conocer el anticristo, pues la Biblia nos habla del anticristo. ¿Por qué la Biblia nos va a hablar de algo que nosotros no necesitamos saber? La Biblia nos habla del anticristo para identificarlo. Esto no quiere decir que vamos a estar buscándolo en cada esquina. He escuchado mucha gente decir que dice, oh, yo busco a Cristo, no al anticristo. Esa gente lo que dice eso muestra mucha ignorancia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que Cristo venga a raptar a su iglesia y en la segunda venida, tenemos que saber quién es el anticristo. Y Él nos dejó aquí cómo va a ser el anticristo. Hay mucha tipología. Tipología es aquello que pasa, o sea, que situaciones que pasaron que nos dan una ilustración de la doctrina o de cómo las cosas van a ser. Tenemos que tener eso en mente, de que el anticristo vamos a saber quién es. Que se está pavimentando el camino para que aparezca con los eventos mundiales que están pasando, sí. Pero la Biblia nos dice, y Cristo nos dijo, que no temamos, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin. No tenemos que temer. No importa lo que pase. Pueden matar nuestro cuerpo, pueden hacernos sufrir nuestro cuerpo físicamente, pero nuestro espíritu, nuestra alma, no pueden destruirla. El único que puede destruirla es Cristo Jesús, es Dios. Y ese que puede destruirla nos dio la oportunidad de ser salvos a través de Él, si creemos en Él verdaderamente. Pero bien, hoy quiero hablar del anticristo y la marca de la bestia con sombra en Daniel capítulo 3. Pero primero queremos ver las sombras del anticristo en la Biblia. Tenemos varios personajes que nos ilustran cómo va a ser el anticristo. El apóstol Juan escribió en las cartas de Juan que muchos anticristos han salido al mundo. Pero está el anticristo. Hay muchos anticristos. El Papa es un anticristo. Pero el anticristo, aquel hombre de perdición que llama la Biblia, solamente dos personas fueron llamados hombre de perdición. Una es Judas y el otro es el anticristo. Que Judas te enseña del anticristo, solo vamos a tocar un poco más adelante. Pero necesitamos saber eso, necesitamos saberlo siempre en oración, siempre pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento a través de su palabra. Eso es algo bien importante. Si no conocemos su palabra, no podemos meternos en teorías de conspiración en el sentido de que los Illuminatis, los masones y todas estas cosas, a lo mejor envuelvan parte de eso, pero no nos tenemos que envolver en las teorías de conspiración, sino en la palabra. O sea, podemos decir, sí, puede ser salir de los masones, puede salir de los Illuminati, pero realmente tenemos que ir siempre a la palabra. Entonces vamos a analizar primeramente Nimrod. En Génesis capítulo 10 y 11 habla de Nimrod y es la primera sombra que aparece en la Biblia acerca del anticristo. Nimrod dice que era un cazador poderoso. Dice que era un cazador que era respetado y que fundó muchas ciudades. Nimrod fue que hizo la Torre de Babel, en que originó la Torre de Babel, cuando había un solo idioma en la tierra. Pero Dios tuvo que intervenir. Ese es uno de los anticristos. Otros, si vamos más adelante, alguien que nos enseña del anticristo es Acab y Jezabel. Acab, que era el rey de Israel, del reino del norte en ese tiempo,
estaba casado con Jezabel. Acab nos enseña del anticristo y Jezabel nos enseña del falso profeta en la Biblia. Del falso profeta de que nos habla el libro de Apocalipsis. Jezabel es representa la falsa religión, como el catolicismo, como los musulmanes, como los testigos de Jehová, como los mormones. Y sabemos que todas las religiones ahora están dirigiéndose hacia un ecumenismo. Ecumenismo quiere decir que todas las religiones juntas, con el pretexto de que adoran un mismo Dios. Pero sabemos que Jesucristo es el único que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos que el ecumenismo es anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de Cristo. Los musulmanes dicen que Dios no tiene hijos. Juan te dice que aquel que niegue la relación de padre y el hijo es un anticristo. Los católicos te dicen que tú tienes que pagar literalmente a la iglesia para que ellos oren para que te saquen del purgatorio. Y la Biblia nos dice que nosotros somos salvos por fe. El catolicismo es un anticristo. Y podemos seguir analizando una por una. Pero ese es el falso sistema de religión que va a llevar y pavimenta y abre camino para recibir al hombre de perdición, que es el anticristo. Acab, si leemos Primera de Reyes, capítulo 16 al 19, podemos aprender un poco más y le invito a que lean esos capítulos. Y habla como Elías se enfrentó a Jezabel y a Acab. Y Jezabel persiguió a Acab. Eso nos enseña que la falsa religión va a perseguir a los verdaderos cristianos. No tan solo el catolicismo, no tan solo los testigos de Jehová, no tan solo los musulmanes, sino los que se hacen llamar evangélicos, que profesan tener la verdad, pero realmente no la tienen. Y ahí es que está la apostasía, cuando los que profesan tener la verdad no conocen la verdad, hay un problema bien grande. Y cuando los propios evangélicos persiguen a sus hermanos evangélicos porque dicen la verdad, ahí tenemos problemas. Los católicos, pues se sabe que ellos son anticristos, pero que los líderes evangélicos, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, donde yo me encuentro, muchos líderes evangélicos aceptando el homosexualismo como algo normal, hay algo mal entonces. Y si tú no vas con ellos, si tú no lo apruebas lo que ellos dicen, tú eres anatema, tú no estás bien, tú siempre señalando el error. Tenemos que analizar esto. Jezabel persiguió a Elías y Acab, que es otra sombra del anticristo, también lo persiguió. Entonces Acab introdujo la idolatría en Israel a través de Jezabel. Tenemos otra imagen que es la que vamos a hablar un poco hoy. Nabucodonosor representa otra sombra del anticristo, de cómo va a ser el anticristo. La Biblia nos habla de que en Apocalipsis la gran Babilonia, que es la que viene, que es toda la fe, todas las fe juntas, el ecumenismo junto, y Nabucodonosor representa al anticristo. Está Babilonia,
que es la que reinaba Nabucodonosor, y estaba la Gran Babilonia, que la Gran Babilonia todavía no ha llegado. La Gran Babilonia está por venir, es la que habla el libro de Apocalipsis. Y Nabucodonosor con su ego, con su poder, quería que lo adoraran a él. Pero esto lo tocamos un poquito más adelante. Otra sombra del anticristo es Herodes. Herodes, cuando nació Jesús, el que estaba reinando Judea bajo los romanos, y que controlaba esa área. Y Herodes, si leemos los libros de historia, Herodes era para los judíos, él era judío. Para los árabes, Herodes era árabe. Para los romanos, Herodes era romano. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo, cuando venga, va a tratar de identificarse con cada una de esas personas, pero realmente va a ser para engañarlos. ¿Por qué? Herodes era idumeo. Idumeo son gente nativas de Arabia, o sea, de la parte, ahora no me recuerdo muy bien, pero es un área cerca de Jerusalén, que es de gente árabe. Herodes era idumeo, pero de religión él era judío, pero su ciudadanía era romana. So que aquí tenemos una mezcla. Y estaba reinando bajo la autoridad de los romanos. Herodes hizo unas mejoras al segundo templo. Miró los escritos de Ezequiel del templo milenial y trató de imitarlo. Herodes es una sombra del anticristo. Y por último, hay muchas sombras, podemos seguir hablando y hablando de esto, pero voy a traerlo por último para ir al texto. Judas es otra sombra del anticristo. Cuando vino la mujer con el frasco de alabastro a ungir los pies de Jesús, Judas dijo: pero ¿por qué este perfume no se vende y se da el dinero a los pobres? Sabemos que a Judas no le importaba a los pobres, pero realmente parecía piadoso en ese momento. Pareció piadoso de él. So que en cierto momento el anticristo va a parecer que le importan los pobres, que le importa la igualdad social, que le importa ser socialista, si podemos decirlo en un término político. Él va a parecer que aparenta, él va a aparentar de que le importan los pobres, pero realmente sabemos que esa no es la realidad. Judas es otra sombra del anticristo. Judas traicionó al Señor. Y con Judas vemos que ninguno de los discípulos se imaginaba que Judas era el que traicionaba. Y esto es una lección grande para la iglesia verdadera, que es Cristo quien nos va a revelar quién es el anticristo a través de su sabiduría, no la nuestra propia. Podemos intentar de ir aquí para allá, tratar de codificar, pero es realmente Cristo el que nos va a revelar quién es el anticristo. Cristo reveló quién era Judas, que era el traidor, y es Cristo el que nos va a revelar el hombre de perdición. Pero bien, vamos a leer un poco Daniel capítulo 3. Ya hablamos un poco del anticristo. Vamos a hablar ahora un poco de la marca de la bestia.
que es básicamente el sistema por el cual el anticristo se va a manejar. Porque el anticristo lo que va a buscar, sabemos que el anticristo va a ser poseído por el mismo Satanás, eh, va a buscar que lo adoren a él. ¿Por qué? Porque así como Satanás fue expulsado del cielo porque quería que, cuando era Lucifer, quería que lo adoraran a él, quería poner su trono al lado de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces él busca adoración. Pero vamos a leer. Dice eh, Daniel capítulo 3, versículo 1, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí vemos el versículo 1 que él hizo una estatua inmensa. Esto nos habla de una representación de la marca de la bestia, una tipología, algo que nos ilustra la marca de la bestia. Que él levantó una estatua gigante. Y dice en el versículo 2, dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de esta estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hasta el versículo 3 nos habla de que estaban todos los jueces, todos los consejeros, todos los oidores, los magistrados. Esto nos enseña de que los gobernantes de este mundo, todos aquellos que proclaman tener sabiduría, todos los científicos van a someterse debajo de este sistema, de esta imagen de la bestia. Estaban reunidos ahí. Nabucodonosor mandó a que se reuniesen y todos estaban ahí. Podemos hablar esto de coronavirus y todas estas cosas. Hay muchas teorías de conspiración, pero no todas son ciertas. No todas las cosas que se dicen son ciertas. Con esto del coronavirus entendemos de que lo que se viene por ahí es si no tienes la vacuna no vas a poder entrar a los sitios, no vas a poder viajar. El coronavirus la vacuna de coronavirus no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos enseña de que la marca de la bestia tú tienes que ponértela voluntariamente y sin engaño. Tú vas a querer ponértela. Y sabiendo lo que es. Eso no es por un engaño, no es que te van a decir, no, aquí esto es una vacuna de esto. No. La vacuna de coronavirus, la supuesta vacuna, está pavimentando el camino, si se puede decir. Está asfaltando el camino, está armando el camino para la marca de la bestia. Pero no es la marca de la bestia. Si alguien te dice que tu nombre será borrado del libro de la vida por tener la vacuna del coronavirus, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no es el Dios que conocemos a través de la Biblia. Si alguien está diciendo que la vacuna de coronavirus es la marca de la bestia, es
es un engañador. Está engañando. So, no le crea. Que es diferente cosa que esté pavimentando, que esté armando el camino. Es diferente. Es totalmente diferente. Pero no es la marca de la bestia. So, acá vemos que todos los gobernantes, en el capítulo 3, versículo 3, que todos los gobernantes, todos se fueron reunidos. So, que esto va a decir que todo, esto nos enseña, nos ilustra de que todos los gobernadores de la tierra van a estar reunidos para esto, van a estar empujando por esto. Vemos solamente por anunciar, por decir, en enero va a estar reunidos los líderes de este mundo para una reunión que se llama el Gran Reseteo, que quieren restablecer la economía del mundo. Son mucho ojo a eso. Y Cristo nos dijo que veláramos. No sabemos ni el día ni la hora, pero que veláramos. Es un mandamiento de Cristo. Y el versículo 4 dice, y el pregonero, esto quiere decir el que dirigía la música, la banda, si se puede decir así. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego, ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Wow. Esto lo que nos dice que todo el mundo se va a tener que someter a esto. Todo el mundo, todo el sistema económico, todo, absolutamente todo, se va a esperar de que se sometan a esto. Y el que no se quiera someter, dice en el versículo 8, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo el instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han adorado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que nosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que les he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Pero si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos.
Le invito a que sigan leyendo este capítulo, bien interesante cómo fueron echados al horno de fuego. Esta historia que nos habla nos las cuentan en la escuela bíblica de niños. Pero realmente lo que Nabucodonosor está haciendo, está diciendo, si no te postran adelante de esta imagen, van a ser echados al horno de fuego. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos enseña de lo que está por venir en el futuro? De aquel que no se quiera poner la marca de la bestia, probablemente será perseguido, probablemente va a ser asesinado o lo van a querer asesinar y no va a poder ser parte del sistema. Dice el libro de Apocalipsis que aquel que no tenga la marca de la bestia no va a poder ni comprar ni vender. Para aquellos que estemos aquí, tenemos que realmente confiar en el Señor. Va a ser un tiempo de prueba, pero el Señor nos prometió que no nos iba a abandonar. El Señor nos prometió en todo tiempo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Que no tengamos miedo. No tengamos miedo de lo que pueda ocurrir. Porque Dios es soberano. A lo mejor el anticristo puede estar en control del mundo entero. El diablo puede estar en control del mundo entero. Pero Dios es soberano sobre todo. Y aquellos que perseveren hasta el fin, dice Mateo 24, serán salvos. No podemos doblar rodillas a este mundo. Tampoco podemos irnos por otro lado a hablar de la vacuna del coronavirus que es la marca de la bestia, porque realmente no lo es. La vacuna del coronavirus no lo es. Que esté pavimentando el camino, que esté haciendo el camino para la marca de la bestia, puede ser. Lo sabremos exactamente cuando todo ocurra. Y por otro lado, no creamos de que la iglesia va a desaparecer antes que el anticristo aparezca, antes de los 7 años de la tribulación. Porque la Biblia no enseña eso. La iglesia va a ser raptada antes de la ira de Dios, que es en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 6 de Apocalipsis. Antes del séptimo sello, la iglesia va a ser raptada. Pero tenemos que confiar en el Señor. No creamos, porque no hay base bíblica para que alguien venga y diga que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. No hay escritura bíblica, no puede ser soportado bíblicamente, sino que fue una invención en el siglo XIX por John Nelson Darby. Él era un hereje, creador de un culto. No podemos creer esa falacia si no creamos las escrituras. Gracias por oírme hasta ahora. Hay más por venir. Es un tema que es curioso, que me gusta, pero tampoco no me gusta especular sobre esto, sino vamos a estudiar en el sentido de lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra. Y algo que va a pasar, que mientras más se acerca el tiempo, para la iglesia fiel, la cortina se va a ir subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más se acerca el tiempo, la iglesia fiel va a entender más el libro de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Va a entender, la iglesia fiel va a entender más. Y la iglesia infiel
la iglesia evangélica infiel, la que no le importa la venida de Cristo, los que están demasiado ocupados en su propia vida para preocuparse sobre la segunda venida de Cristo, la cortina se va a bajar y cada vez van a entender menos. Para ellos esto de coronavirus solamente es otra pandemia. Para ellos cada acontecimiento que está pasando, que Cristo nos dijo que estuviésemos pendientes, va a ser otro y van a entender menos y menos y va a ser más una religión. Pero a los fieles, Dios siempre va a estar con nosotros. Tenemos que orar para mantenernos en el camino. Tenemos que orar para que Dios en su misericordia nos deje mantenernos en el camino. Tenemos que orar para permanecer fiel. Eso es lo que tenemos que orar. Muchas gracias por oírme en esta hora. Que Dios los bendiga y sigan orando para que nos mantengamos fiel cada uno hasta el fin.